Bienvenidos amantes del automovilismo a una nueva edición de Racing Revolution. Como en los últimos días no he podido realizar videos por falta de tiempo, voy a realizar este video sobre el Gran Premio de Abu Dhabi, el último de la temporada, y quizás si me da el tiempo otros videos de forma inversa, es decir, de adelante hacia atrás. Por lo tanto, este video lo vamos a ocupar del Gran Premio de Abu Dhabi. Y comenzamos con el resultado final, que es de lo que más se ha hablado. Y para ello quiero colocarlo en comparación con el Gran Premio de Abu Dhabi también, pero del año anterior. Por eso en el título de este video he colocado que Checo derrota sin ayuda, sin suerte, pero con mucha grandeza, que es contradictorio a la victoria que obtuvo Max Verstappen el año anterior, puesto la logró con ayuda de Checo Pérez, con suerte y con mucha polémica. Y las claves de los dos resultados las tenemos aquí, y luego voy a hablar de los datos que soportan estas conclusiones que saco. En el año anterior, obviamente la carrera se ganó por la estrategia, principalmente por el juego de equipo de Checo Pérez, y en segundo grado por una estrategia muy conservadora de Mercedes. Este año, también completamente en oposición, el subcampeonato se perdió porque no hubo ningún apoyo de Max Verstappen a Checo Pérez, y la estrategia de Red Bull no estuvo muy bien ejecutada en los tiempos de las paradas, ni tuvo en cuenta la temperatura en el circuito. También la estrategia de Red Bull, para mi modo de ver, fue muy conservadora. No como Mercedes el año anterior, que fue tratar de conservar la posición a todo taco. Este año Red Bull trató fue de evitar un undercut de la parte de Ferrari. Bueno, en cuanto a la suerte, que fue el segundo factor, el año anterior hubo un virtual safety car y una amarilla, que se pudieron aprovechar por Verstappen gracias al juego de equipo que Checo Pérez había efectuado antes. Este año una carrera limpia en que no hubo ningún virtual safety car ni ninguna bandera amarilla, por lo cual no pudo tener ningún beneficio o perjuicio que hubiera podido ser en caso contrario. De hecho, la que estuvo más cercana, el incidente de Latifi y Mick Schumacher, casualmente los dos mismos que ocasionaron la amarilla el año anterior, o Latifi el año anterior fue el que se accidentó cuando estaba batallando esa posición con Mick Schumacher. Este año no había batalla de posición, la culpa fue de Mick Schumacher, quien le iba a tomar una vuelta a Latifi. Muestra de el enorme progreso en el rendimiento del equipo Haas este año. Y en la actitud de los pilotos favorecía al año anterior a Verstappen, que en el momento de un empate en puntos, el favorecido era él, caso contrario de Checo con Leclerc este año. Aunque esto no tuvo mucho que ver finalmente, sobre todo este año, porque no se estuvo nunca cerca al roce entre los dos disputantes al subcampeonato. Se ha acusado a Checo Pérez, sobre todo de la parte de Helmut Marko, que Checo fue culpable de su derrota por la gestión de gomas y por los errores que cometió al pasar a Vettel y Hamilton. Yo personalmente pienso que no fueron errores de Checo Pérez. Primero que todo, la gestión de gomas, pues obviamente en la estrategia en que estaba tenía que arriesgar más, ir más fuerte, por lo tanto el desgaste de las gomas iba a ser mayor, como lo hizo Verstappen el año anterior, pero nadie habla de la gestión de gomas de Verstappen porque ganó. Y los sobrepasos a Vettel y Hamilton, sobre todo el sobrepaso a Vettel, pues ¿por qué tuvo que hacerlo? Porque con la mala gestión en los tiempos, en las paradas de pits,
tuvo que realizar ese sobrepaso. Creo yo que con una vuelta más que hubieran entrado tarde en su primera parada, que lo realizan cuando todavía Checo estaba por delante 1.3 segundos de Leclerc, tenían el miedo obviamente de un undercut, y la pérdida de tiempo en la vuelta 14, donde se registraba este retraso de Leclerc, la pérdida de tiempo de Checo era de .859 segundos. Más inexplicable en la vuelta 33, cuando estando un poco más lejos y con una pérdida de tiempo bastante inferior, entran a pits inmediatamente. Yo creo que han podido esperar unas 3 vueltas más. Es decir, entre las dos, esta parada segunda de Checo se hubiera podido realizar en la vuelta 37 y colocándolo en posición de utilizar más bien neumáticos medios, obviamente dependiendo si el equipo tenía disponibilidad de neumáticos no muy usados en las etapas anteriores del Gran Premio, es decir, en los ensayos libres, visto que en la clasificación pues, no se utilizaron llantas medias. Bueno, también hay que ver que el sacrificio de Checo Pérez en la carrera del año anterior no solamente se basó al tiempo que retardó a Hamilton en esa épica batalla entre las vueltas 19 y 20, sino también a un retiro en la vuelta 55 por dudas que tenía Red Bull sobre el motor de Checo Pérez para no ocasionar una bandera amarilla que produjera finalmente el término de la carrera en esa condición y por lo tanto la pérdida del campeonato. Pero esos fueron puntos que Checo Pérez perdió, que los tenía prácticamente asegurados, un tercer puesto en el podio e incluso la posibilidad de disputarle la segunda posición a Checo Pérez, porque igual que Verstappen estaba con la ventaja de llantas suaves nuevas respecto al Hamilton, en unas llantas duras que tenía desde la vuelta 14. Esos 15 o 18 puntos que Checo dejó de ganar por Verstappen, y Verstappen en el Gran Premio anterior de Brasil no fue capaz de cederle 2 puntos a Checo Pérez. Eso es personalmente para mí la actitud más deplorable que le he visto a un piloto, porque creo yo que una de las más grandes cualidades que puede tener un ser humano es la gratitud, y Max Verstappen desafortunadamente no mostró ninguna gratitud en esa ocasión, y en el Gran Premio de Abu Dhabi tampoco. El equipo incluso actuó de la misma manera toda la semana, no hicieron sino disculpar con un comunicado de prensa a Verstappen y que iban a apoyar a Checo para lograr el segundo puesto en el campeonato, y realmente no lo hicieron. Bueno, cambio en cuanto a los errores, porque como les decía, los errores que acusa Helmut Marko a Checo son bastante discutibles. En el caso del año anterior, Verstappen, pues yo diría que también es discutible lo de la gestión de gomas, porque igual si él tenía que ir a vencer a Hamilton, tenía que arriesgar más y ir mucho más fuerte, y por lo tanto mayor desgaste de los neumáticos. Pero lo que sí no tiene discusión fue que cometió un error en la calificación, en la segunda fase de la calificación, la Q2, que fue lo que le costó salir con llantas suaves, mientras los Mercedes lo hacían con llantas medias. Y además, con esa ventaja de llantas suaves respecto a los Mercedes, perdió la posición en la salida. Esos son dos errores indiscutibles de Verstappen el año anterior. Bueno, vamos a ver ahorita qué pasó en las calificaciones en comparación de los 2 años para ver
todo lo que comprende puede ser el Gran Premio en esta comparación de los 2 últimos años. Bueno, ahorita para ver las calificaciones vamos a ver primero lo que sucedió el año anterior. En la última parte de las calificaciones, la Q3. Checo y Max trabajaron en equipo y lo vemos como en la primera salida Checo sale por delante, Max termina esa vuelta de calentamiento a 5.44 segundos de Checo, y la vuelta siguiente es cuando hace la pole position, pasando incluso por delante de Checo, porque acuérdense, Checo después de que le da el arrastre aerodinámico durante las dos largas rectas, se abre después de la curva y le deja el paso a Max Verstappen. Aquí lo vemos cuando miramos los tiempos en los sectores, como al terminar el primer sector de esta vuelta más rápida de Verstappen, Checo estaba a 5.207 segundos por delante de Max. Termina el segundo sector con 853 milésimas de ventaja, para después bien lento, porque el sector 3 lo hace despacio para preparar su vuelta siguiente. O sea, Checo hace su segunda vuelta o su vuelta rápida de su primer intento en una segunda vuelta, porque la primera vuelta se la cede completamente para ayudar a Max Verstappen. Ambos ingresan a pits y en la segunda salida igualmente Checo está por delante de Max para hacer juego en equipo. Lo mismo, está por delante 4.85 segundos cuando termina la vuelta de salida, es decir, cuando comienza la vuelta rápida de Max Verstappen. Checo hace un mejor tiempo que Max, en gran parte yo creo que porque Max soltó ya, visto que el resultado de Hamilton, que iba varios segundos, casi unos 40 segundos por delante de ellos, había terminado y que no superaba ya el tiempo de Verstappen. Pero vemos cómo el sacrificio de Checo fue total para darle el arrastre aerodinámico bien dado a Verstappen. Aquí tuvieron que estar muy próximos cuando pasan a esta diferencia, lo cual lo catapulta, digámoslo así, para que llegue al sector 3 con mucha velocidad y realice ese tiempo. Cosa además que creo yo, esa es opinión mía, logran esto haciéndolo con una optimización del carro para obtener el mejor tiempo y no la mejor velocidad, porque si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las veces el piloto que hace el mejor tiempo en pista no es el que alcanza las velocidades más altas en pista, porque para realizar las velocidades más altas en pista hay que descargar aerodinámicamente los autos para lograr mucha velocidad en recta, pero eso les hace perder velocidad en curva. Por lo tanto, cuando el carro se carga para hacer el mejor tiempo, pues se puede optimizar el tiempo, pero ¿cómo se puede mejorar todavía más ese tiempo? Con un arrastre aerodinámico. Y eso fue lo que realizaron el año anterior. Tal vez después, sigue siendo mi opinión, Red Bull cambió el setup para Verstappen para después, para dejar el carro en primera posición, como lo tuvieron con la pole position, pero darle una descarga y tener un carro más rápido en recta y dificultar el sobrepaso de los Mercedes que iban a salir detrás de ellos. Obviamente este juego con los setups para tratar de lograr algo que realmente no lo tenían, porque en ese momento el Mercedes era muy superior. De las últimas 3 carreras se veía la superioridad del Mercedes respecto al Red Bull. Pero todo ese juego estratégico que estaban tratando de hacer, lo pudieron hacer gracias al apoyo de Checo Pérez. En gran parte, esa estrategia fue llevada un poco al traste con el error que cometió Max Verstappen en la Q2, donde tiene una frenada y tiene una bloqueada en las ruedas, lo cual le obliga
hacer, que eran llantas medias, con las cuales podría haber salido en la carrera, y como estaba peligrando no clasificar para la tercera parte de la calificación, se fue obligado a poner llantas nuevas, realizar su mejor tiempo de Q2 con llantas, perdón, con llantas nuevas, no, con llantas suaves, que fueron a la postre las que estaba obligado a partir el Gran Premio. Regla que se cambió para este año. Este año no hay eso, por lo que cambiaron un poquito el esquema dentro de las calificaciones. Pero ese fue el error que mostraba ahorita en la parte de la carrera, el error de la Q2 de Max Verstappen. Bueno, vamos a ver ahorita qué pasó en este año 2022 en esta misma fase de las calificaciones. En este año en la Q3, lo primero que vemos es que no sale Max Verstappen delante de Checo Pérez, sino lo contrario, Checo adelante. Estaba acordado que Max salía adelante y no pasó. Checo llama por la radio, le dicen que es que Max tuvo un problema con el volante y por lo cual un primer intento, en la primera salida, no hubo un juego en equipo. Por eso la distancia aquí entre los dos Red Bull, porque hay pilotos intermedios. Este es el número de vuelta de todos los pilotos. Habían dos pilotos aquí, entre la 241 y 244 vuelta de las calificaciones. Y en ese primer intento, cada uno en juego individual, Max Verstappen realiza un mejor tiempo que Checo de 328 milésimas. Ya para el segundo intento, Max Verstappen sí sale adelante. Comienza la vuelta rápida con 4,47 segundos de diferencia entre los dos y termina con 4,7 segundos prácticamente. Verstappen realiza un mejor tiempo que Checo Pérez. Realmente no le dio un arrastre aerodinámico como se lo dio Checo Pérez el año anterior, y que lo dejó alcanzar y se abrió en la curva para que Max Verstappen pasara. Esto no lo hizo Max Verstappen este año con Checo Pérez. Y vemos aquí como en el sector 2 el más rápido era Checo Pérez en ambas ocasiones. Para mí, lo que realmente no pudieron realizar, sigue siendo mi opinión, no sé qué tan cierto sea, es que como no logra la pole position, no pueden hacer un cambio de setup y tiene que seguir intentando con un auto que estaba cargado inverso a lo que era el de Verstappen el año anterior. Un primer intento Verstappen, creo yo, con un auto para maximizar el tiempo, y el segundo intento ya cuando la pole position estaba prácticamente ganada, con un auto para conservar la posición, priorizando la velocidad. En este caso, Checo Pérez le ponen un auto con priorización de la velocidad, no pueden cambiar, que sería lo lógico en este caso, para tener ayudado en un primer intento, tratar de obtener la pole y terminar la calificación para que en el parque cerrado ya quede esa puesta a punto del auto para la carrera, con un auto para maximizar los tiempos, que es a su vez también la optimización para conservar las llantas. Entonces, para mí eso fue lo que ocasionó, igual que Verstappen el año anterior, un auto poco cargado, desgaste de las llantas, y Checo Pérez también, creo yo, este año un auto con poca carga, gran desgaste de los neumáticos. Continuando nuevamente con la carrera, vamos a hacer unos análisis un poco más de los tradicionales que yo hago, y vemos cómo la carrera de Checo Pérez, que aunque algunas personas la han catalogado como mediocre incluso, fue una gran carrera. Vemos aquí la lista de pilotos que realizaron el mejor tiempo en pista, los más rápidos en pista, y vemos cómo Checo Pérez fue en 17 ocasiones, más que cualquiera, el piloto que fue más rápido en pista, seguido por Max Verstappen en 16 oportunidades, Russell ya con 7, Leclerc con 6 y ya los demás lejos. Y en cuanto al récord de pista como tal, el tiempo que sigue marcando
más rápido durante la carrera. Checo Pérez hizo 4 récords, seguido por Max Verstappen 3. Russell también tuvo la misma cantidad que Checo 4 veces. Y en cuanto a los adelantamientos en pista, muestro esta vez simplemente esta tabla resumen en que tengo 2 bloques solamente. Los adelantamientos por posición y los adelantamientos para tomar una vuelta al contrincante, organizados por lo que la otra vez había hablado también, adelantamientos equivalentes, considerando los que es toma de vuelta como la mitad, como un medio adelantamiento, digámoslo así. Vemos aquí marcado un poco en gris los 3 pilotos del podio. Vemos como en este aspecto el que mucho más le tocó trabajar fue a Checo Pérez, quien tuvo que hacer 3 adelantamientos por posición, Alonso, Vettel y Hamilton, mientras que sus 2 acompañantes del podio no tuvieron que pasar por posición a nadie. Obviamente tuvieron que adelantar pilotos para cogerle vuelta. Checo Pérez y Leclerc 6 cada uno y Verstappen 5. ¿Por qué uno menos que los otros? Porque alguno de los autos que le tomó una vuelta realmente no lo pasó en pista, sino se realizó esa pérdida de vuelta por una entrada a pits, cosa que no les tocó a los que venían detrás de él. Y aquí pues podemos hablar ya de otros pilotos también. Albon tuvo 7 adelantamientos en pista, fue el piloto que más tuvo, seguido por Lance Stroll, que además también tuvo le cogió vuelta a otro piloto, seguramente a Nicolás Latifi. Y bueno, vemos como pues también se muestra la gran carrera de Checo Pérez en este aspecto. Y como resumen o conclusión más bien, terminamos este video con la tabla de Racing Revolution y con algunos hechos destacables al finalizar el campeonato. Entonces, en la tabla vemos organizada como siempre por el orden oficial de la carrera, y vemos primero aquí una marca amarilla para Mick Schumacher, que fue penalizado de 5 segundos por su accidente con Latifi, pero no le ocasionó cambio de posición. Sí le ocasiona en Racing Revolution, es una de las ventajas del método, un pequeño castigo. Su rendimiento según el método Racing Revolution sería 4.77, mientras que a causa de la penalización se bajaría a 4.62. En esta columna, que creo que en otras veces no he puesto, hago la diferencia entre la posición oficial y la posición del método. Y vemos como los 2 primeros pilotos que están fuera de posición sería Checo Pérez justamente y Charles Leclerc. Por su rendimiento en carrera, según el método Racing Revolution, Checo Pérez sería el segundo y Charles Leclerc el tercero. Vemos después una seguidilla de pilotos, de 3 pilotos que ganan una posición respecto a Hamilton, porque este obviamente por su retiro terminó oficialmente clasificado 18, y con su magnífica carrera que había efectuado el método Racing Revolution, a pesar de que le faltaran 3 vueltas, lo ubicaría sexto. Luego 2 pilotos, Ricardo y Vettel, que ganan la posición a Hamilton más una posición a Yuki Tsunoda, un piloto que no se mostró mucho en la carrera, pero que realmente tuvo un buen rendimiento, superior a los 2 dichos anteriormente. Guan Yu Zhou también es un piloto que gana 2 posiciones, una a Hamilton obviamente, y la otra a Alexander Albon, que vemos tuvo un poquito mejor rendimiento. Al final de la carrera, Guan Yu Zhou con llantas suaves supera a Albon. En Valtteri Bottas también tuvo esa ventaja oficial, una posición por encima de Hamilton y la otra por encima de Mick Schumacher, que realmente realizó un mejor rendimiento,
según el estimado de Racing Revolution, incluso con su penalización. Y vemos pues Kevin Magnussen, el último de los beneficiados, que ganaría 2 posiciones, una sobre Hamilton y otra sobre Alonso, es decir, sobre los 2 pilotos que no terminaron. Alonso pues perjudicado, a pesar de que no ha hecho ni siquiera la mitad de la carrera, con lo que hizo sería suficiente para estar 18, es decir, por delante de Kevin Magnussen y Nicolás Latifi. Viendo porcentualmente los más favorecidos con el sistema oficial, Max Verstappen, como usualmente pasa con el ganador, 118% de puntos respecto a Racing Revolution, seguido de Charles Leclerc con 96%, y en tercero Lando Norris con un 78%. Los más perjudicados, todos los 10 pilotos de la posición 11 a 20 que no tienen ningún punto, pero ya cuando vemos además en cantidad de puntos la diferencia oficial y el método Racing Revolution, pues el más perjudicado de todos, Hamilton, con ese retiro tardío que le daría una pérdida de 14,533 puntos. El más beneficiado, Max Verstappen. Y entre también los más perjudicados vemos como por ejemplo Yuki Tsunoda, que justamente quedó 11avo fuera de los puntos, hubiera obtenido 7,43 puntos de más. Bueno, llegando a los hechos destacables al finalizar el campeonato, pues Verstappen, que amplía su récord a 15 victorias en una temporada, récord que cuando se mira porcentualmente está lejos de serlo. Sería el quinto oficialmente, con sus 15 victorias sobre 22 carreras, por detrás de Vettel, de Jean Claude, de Michael Schumacher y de Alberto Ascari. Y si lo hacemos real, es decir, haciendo los ajustes por esas carreras de Indy de los años 50 o no participaciones de algunos pilotos, como en el caso de Hamilton, sería el séptimo mejor porcentaje, detrás de los 4 pilotos ya mencionados antes, más Fangio, que sería el segundo en ese orden, y Hamilton, que sería el quinto. Por primera vez Hamilton termina un campeonato sin realizar ni siquiera una pole position, lo que hace que Fangio sea el único piloto en tener una pole position en todas sus temporadas. Hamilton era el único piloto que había obtenido una victoria en todos los campeonatos, deja de serlo. Casualmente también Fangio fue el otro piloto que estuvo muy cercano de hacerlo y perdió eso al haber participado en el año que se retiró, el año 58, en solamente 2 carreras en un campeonato de 10 en el que no obtuvo victoria. Hamilton pierde en la última carrera la 5ª posición del campeonato y con ese 6º lugar final en el campeonato es la primera de su peor posición y la primera vez que sale del top 5 en 16 años de carrera de Fórmula 1. Es la mejor clasificación del campeonato para Leclerc, para Checo Pérez, para Russell y para Mick Schumacher. E igualan su mejor clasificación en el campeonato Carlos Sainz y Esteban Ocon. Bueno amigos, eso va a ser todo por hoy. Espero les haya gustado el video. Muchísimas gracias y espero poderlos ver en próximos videos. Hasta pronto.